Amén. Seamos bienvenidos a la presencia del Señor y continuemos con nuestro tema, herramientas para jóvenes ministros, y estamos en lo que corresponde a la interpretación de la Biblia. Hace 8 días dimos solamente unas definiciones del contexto. Ya vimos varias reglas de interpretación, y esta otra regla, el contexto. El contexto es aquella parte, ya lo mencionamos, es aquella parte que se relaciona, que está estudiando o interpretando. Y claro, tenemos el contexto lejano, ¿verdad?, que hace referencia a que el contexto de ese pasaje puede estar en el libro mismo o en todo el testamento que se menciona, donde se encuentra ese pasaje. Hay pasajes que, por ejemplo, ya mencionamos Isaías, ¿verdad?, que dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero si vamos a ver en el contexto de Levítico, el testamento que se está escribiendo, el contexto de Levítico, vamos a ver Ezequiel, allí mismo hacen referencia a los trapos de flujo menstrual. Como Dios, así dice Dios, así es como se ve el pecado, así es como yo veo la maldad en el hombre. Vayamos a Evangelio según Juan, el capítulo número 6 y el versículo número 53. Vamos a ir con otro ejemplo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Mire lo que está diciendo el Señor. Fíjense que los romanos, igual que los judíos también, ¿verdad?, pero los judíos no tenían excusa. Ellos entendieron las palabras del Señor. En los sentidos metafóricos eran usados, era muy común entre ellos. Bueno, en cualquier sociedad, ellos era común en ellos esa forma de expresión. Y el Señor era rico en esa forma. Y fíjense que los romanos, dice que ellos acusaban a los cristianos de ser caníbales. Dicen que ellos consideraban que dentro del pan allí metían a un niño y que se lo comían, cuando dice que ellos estaban haciendo el partimiento del pan. Ellos, a causa del amor que se profesaban, dicen que cometían orgías allí dentro de la misma comunidad cristiana. Y cuando yo leo acerca de esas cosas, digo, ¿quién señala a quién? Digo, máximo los romanos, hermanos, son unos pervertidos. Bueno, digamos, los griegos, el hombre sin Cristo, mejor dicho, el hombre sin Cristo. Pero esas sociedades, hermanos, que se vinieron al declive y se destruyeron esos grandes imperios, no por recesiones económicas, sino precisamente por la desviación sexual que ellos llegaron a tener. Pues mire, en este texto, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que seamos caníbales, porque dice el Señor, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces vamos a dar una pierna del Señor y nos la vamos a comer y vamos a sacarle su sangre. Claramente el Señor está haciendo uso de una metáfora, pero vamos a ver el contexto y de qué es lo que el Señor está hablando. Muchos judíos salieron allí molestos a causa de esa declaración del Señor. Salieron molestos, claro está, ellos tuvieron que haber entendido, pero mire qué dice la palabra de Dios, y leamos desde el versículo 46. Y vamos a ver de qué está hablando el Señor. No. Sí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Vea usted,
No que alguno había visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Entonces está hablando de un embajador de Dios, uno que viene, ahí sí que en representación de Dios. Leamos el versículo, el 47 siempre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Está hablando de creer en el embajador de Dios, el representante de Dios. El 48, ya habla, yo soy el pan de vida. Ya está mencionando el Señor que Él es el embajador. Y ya está entrando ya el tema acerca del comer. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Está hablando una expresión figurada acerca de comer un pan, pero ese pan no es un pan literal y no es el comer literal, sino que es el creer en un representante que ha descendido. De eso es lo que está hablando el Señor. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Está hablando de uno que descendió, pero dice que Él descendió por la vida del mundo y que Él habría de dar por la vida del mundo. Entonces habla de un representante que viene en nombre de Dios. Él está utilizando una metáfora de un pan que habría de comerse. Es la figura de que se habría de comer, o es decir, consumir para su bienestar, y Él habría de venir para dar vida al mundo. A propósito, había dejado el versículo 49. ¿Alguien puede leer el versículo 49? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿De qué está hablando entonces el Señor? No está hablando de comer literalmente su carne y de beber literalmente su sangre. De lo que está hablando el Señor es, ¿se recuerdan ustedes la figura de allá del Antiguo Testamento? Les decía el Señor, cómo sus padres anduvieron en el desierto y Dios les dio provisión para que ellos no perecieran allí, y les dio el maná del cielo. Pero ese maná no les dio lo que tanto deseaban, que es la vida eterna. Pero ahora el Padre ha provisto ahora el verdadero maná, el que sí da vida. Entonces está haciendo una comparación inclusive de el maná que no les dio la vida espiritual. Ellos siguieron así y siguieron muriendo físicamente. Pues entonces el embajador del cielo, que soy yo, dice el Señor Jesucristo, y que va a entregar su vida y su carne, lo va a entregar para vida del mundo. Aquí ya está el Señor ya anunciando su crucifixión, su muerte. Entonces de lo que el Señor está hablando acá es de su sacrificio y de consumir ese sacrificio en bien nuestro. Cuando nosotros vamos y nos servimos los frijolitos y nos lo comemos, al consumirlo nos estamos beneficiando del hierro que contiene o de todas las propiedades que contiene. Cuando nosotros ejercemos fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, que es el pan de vida, que es el pan del cielo, entonces nosotros lo estamos consumiendo de una forma simbólica, espiritual, al creer en Él, en ese sacrificio, y Él sí nos da lo que no pudo darnos ni la religión, y a los israelitas no les pudo dar el maná del cielo. Fíjense que el contexto puede ser, se lo voy a poner de esta forma. El contexto puede ser entre capítulo y capítulo. Muchas veces cometemos un error, y el error que cometemos nosotros es que consideramos que cuando se termina un capítulo, ahí cambió el tema. Ahí ya, al iniciar el otro capítulo, ese ya es otro tema. Pero fíjense que originalmente la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos.
versículos. La Biblia era todo un rollo y se enrollaba, los enrollaban así y luego lo enrollaban. ¿Por qué cree usted que Esdras, se recuerda nuestra introducción, dice que en Esdras tenía un púlpito grande y más elevado y habían aquí hombres y aquí otros hombres? Pues ellos no estaban, ahora dicen, ahí están todos los ancianos atrás del pastor para respaldar al pastor, y se basan allá a ese pasaje de Nehemías. No era para respaldar, sí estaban dando respaldo ahí a Nehemías. Lo que estaban haciendo era ayudarle con los rollos que tenía allí Nehemías, porque eran unos rollos grandes. Pero fíjese que eso estaba escrito de corrido. Ya una vez el canon bíblico, entonces empezaron ellos a agregarle, los estudiosos empezaron a agregarle capítulos y versículos, y eso es para su mejor, para que lo encontremos más fácilmente. Imagínense usted, yo empiezo a mencionar allí de una epístola o de un libro, imagínense usted, y cuándo que vamos a encontrar ese pasaje. Entonces ahora será así, pero eso nos ha traído una dificultad. Muchas veces nosotros consideramos de que cuando termina el capítulo, allí se terminó ese tema. Vayamos al Evangelio según Mateo, y ahí tenemos un ejemplo de esto, de cómo el contexto puede ser de capítulo incluso al capítulo, es decir, leer de corrido. En Mateo 16, y leamos el 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Oiga eso. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Vamos al contexto histórico y pongámonos allí en esa época. Está el Señor y estaban allí sus discípulos, los apóstoles y sus discípulos. ¿Sabía usted que hay diferencia entre los apóstoles y los discípulos? Los apóstoles fueron discípulos del Señor y también eran discípulos del Señor, pero el Señor, de sus discípulos, el Señor sacó a los apóstoles. Pues entonces estaban ahí los apóstoles y los discípulos del Señor. Y miren lo que les dice el Señor: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero si ellos ya murieron, ¿y su reino? Nosotros decimos que todavía está para establecerse el reino físico del Señor. Es el reino literal, el reino del milenio, todavía hace falta. Entonces, ¿cómo está? Y cualquier necio se levantaría y diría: ¿ya vieron? Se contradice la Biblia, tiene errores la Biblia, no hay que creer en la Biblia, y etc. Y los incautos e inconstantes, dijo Pedro, vaya, y lo siguen también en sus disoluciones. Es necesario ver el contexto. Fíjense que un compañero del trabajo, de aquí se han surgido varias teorías, y un compañero de trabajo me dijo, que empezamos el estudio de Apocalipsis. Qué bueno, le digo, contame cómo estuvo. Y fíjate, me dijo que solamente que nosotros tenemos una interpretación diferente que las demás iglesias. ¿Sí? ¿Qué interpretación? Fíjate, digo, que todos creen, digo, que todavía falta en que el Apocalipsis suceda, pero todo eso sucedió en la época de Tito Vespasiano, y uno de los pasajes en los que se basaban era precisamente esto, y que el Señor habría de venir a instituir, y justo Juan era uno de los que estaban vivos, y muchos apóstoles todavía estaban vivos en esa época. Yo le digo a él, ¿me creerías si te digo, y me levanto ahorita y les digo, el 11 de septiembre 2 aviones van a impactar en las Torres Gemelas de allá de Nueva York?
¿Me creerías eso? No, me dice. No, ¿sabes por qué? Porque cualquier noticiero, me meto en YouTube y ya aparece allí la noticia, porque ya sucedió. Es ilógico que el Señor permita el evangelio, el Apocalipsis, si ya había sucedido. En el año 70 sucedió lo de Tito Vespasiano cuando invadió Jerusalén, y Juan escribió su Apocalipsis más o menos en el 96 después de Cristo. Entonces es ilógico. Juan entonces lo que estaba escribiendo era historia, no era profecía, y no tendría validez porque ya había sucedido. Vayamos acá a esto. Miren qué dice el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero que note la palabra gloria. De cierto os digo, y pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, es decir, en su gloria. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y Jesús los acercó, los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. El Señor, el contexto, estamos viendo acá. Cuando el Señor les dice, hay algunos que los que están aquí que no gustarán la muerte, se están refiriendo a ver el esplendor de su gloria. Están viendo a ver un anticipo de su gloria. Y justo 6 días después de que sucede esto, de que el Señor les da esa anunciación, sí está hablando de que iba a venir a implantar su reino, pero justo 6 días después, el Señor toma aparte a 3 y se transfiguró delante de ellos, es decir, les demostró su gloria, es decir, su esplendor y cómo habría de ser su reino en aquel día. Ahí estaba Moisés y Elías. Por un momento podemos pensar en que ellos, o mejor dicho, ellos están vivos. Quiere decir que habrá una resurrección. No se quedó todo en la tumba. Los fieles no se quedan en la tumba. También podemos pensar en esto. Moisés nos representa a la ley. Elías nos representa al Pentateuco. Pero también estaban como espectadores Pedro, Jacobo, aunque ellos no habían sido glorificados ellos mismos aún en ese momento, pero en el reino del Señor allí. Entonces allí vamos a estar. Entonces lo que el Señor les quiere dar a entender a ellos y les quiere decir a ellos es precisamente eso, que algunos de los que están acá, porque no fueron los 12 ni todos los discípulos que vieron eso, algunos de los que están acá no van a gustar la muerte hasta que vean ese esplendor, esa gloria, y el Señor les dio ese ánimo. Si gusta, pasemos a Marcos como pasaje paralelo, en Marcos capítulo 9, y allí se entiende mejor esta postura. Marcos capítulo 9. Versículo 1 en adelante. 1 y 2 para que ahorrar tiempo. Marcos 9, 1 y 2. También les digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios vendido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos al monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Amén.
¿Se da cuenta usted? Aquí ya no hay cambio de capítulo. Aquí se va directo. Aquí se va directo. Otro ejemplo lo podemos tener en Juan 7:53 al 8:1. Mire cómo, de una forma maravillosa, allí no hay ninguna dificultad, por eso no vamos a entrar a comentar, pero mire Juan 7:53 y 8:1. ¿Sí tiene? Seguramente usted se da cuenta, ahí hay un título, ¿verdad? Leámoslo. Sí, Juan 7:52, pues, empecemos a leer 52. La hermana me hacía una cara ahí como que, ¿será que tiene o no tiene? Dice, bueno, al menos mi Biblia dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. 53, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñó. ¿Está escondido el 53? Sí. Ahora, muchas veces eso nos puede a nosotros confundir. Una vez más, el hecho de que termine un capítulo no quiere decir que ahí se terminó el tema. Muchas veces el tema continúa del capítulo mismo. Ahora, hay un asunto. Vayamos a el Evangelio según Mateo, capítulo 18 y versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se recuerda usted aquella? Dice, todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se recuerda usted aquella interpretación, aquella regla de interpretación de qué es lo que Dios quiso decir, o lo que el escritor original quiso decir, y qué es lo que los lectores o los que oyeron entendieron? Y eso no da lugar a, para mí significa eso, para mí significa eso. Pero obviemos esa regla, y hay alguno que quiera opinar qué significa para usted, o qué entiende usted, mejor dicho, en ese pasaje. Todo lo que atéis, todo lo que desatéis. Evangelio según Mateo 18:18. Todo lo que atéis, todo lo que desatéis. Fíjense que se han escuchado comentarios, se han escuchado hay predicaciones, interpretaciones, y hay algunos que hablan acerca de atar demonios, donde se atan demonios, y en cada reunión pues Satanás te ato, espíritu de tal te ato, y atan demonios. Hay algunos que incluso afirman, desato bendición sobre ustedes, o ato bendición sobre ustedes. ¿Será que se está refiriendo a Satanás justo? ¿Al hombre fuerte? Hay algunos pseudo evangelistas, ya mencioné hace 8 días o algunos de estos domingos a Carlos Anacondia parece que es. Y este es un argentino que cuando en sus campañas él va y reta a los espíritus territoriales y los maldice. Los maldice a los espíritus, a los demonios, y los reta para atarlos. Y dice él, y después ya tiene efecto la predicación. El evangelio va a llegar con los que el Señor ha designado para él, definitivamente. Y no hay diablo que se le oponga. Eso así es. No hay nada que se le oponga. Pero si leemos el contexto de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que no se menciona para nada a Satanás. ¿Qué es lo que Dios quiso decir, o qué es lo que el Señor quiso decir?
y qué es lo que ellos entendieron. Y cuando respondemos nosotros a esa pregunta, nosotros, mis amados hermanos, a partir de allí vamos a tener una interpretación correcta. Y de esto, mis amados hermanos, vamos a usar el contexto. Del versículo 1 al 5 del capítulo 18, el Señor dice, estaban ellos teniendo una disputa entre ellos. ¿Quién es el mayor? Pero no es el mayor para atar a Satanás. No, ¿quién de nosotros va a ocupar un puesto de privilegio sobre los demás cuando el Señor no esté? ¿Quién de nosotros será el mayor? Y dice la palabra de Dios que el Señor enfatizó la humildad, no la arrogancia, la humildad, y trae a un niño y lo pone en medio de ellos y los pone de ejemplo, y que se haga como uno de estos niños. El versículo 10 al 14, del versículo 6 al 9, el Señor habla de las ocasiones de caer y les dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, si bien es cierto se está refiriendo a un niño, pero ya les ha dicho que se hagan como uno de estos niños, como un niño. Entonces los pequeños se está refiriendo a los suyos, que si bien es cierto tengo una responsabilidad ante el Señor y un castigo tremendo si yo hago caer a este bebé, pero se está refiriendo porque el Señor dice a uno de estos, que nos hagamos como uno de estos niños. Entonces el Señor está refiriendo a los suyos. Y entonces dice: algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se atasen una piedra y que se fuesen a lo profundo del mar. El Señor está hablando de las ocasiones de caer que no son agradables, pero sí cómo nos benefician a nosotros. ¿Cómo nos benefician? Porque nos hacen más fuertes. Cuando nos quieren poner zancadillas, nos hacen más fuertes. Cuando allí alguien nos quiere tentar, nos hace más fuertes cuando resistimos. Pues después viene el Señor y habla de la parábola de la oveja perdida. Esta oveja perdida se perdió porque alguien la desvió, según el contexto. Pero después dice Pedro, y digo, habla el Señor: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Habla de la oveja que se descarrió a causa de algo que ocurrió, es decir, de alguien que le puso un tropiezo. Y el Señor le dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, hubo un tropiezo allí, hubo un tropiezo, y por eso te descarriaste, o hubo un tropiezo, entonces el Señor ya empieza a hablar y a dar normas para la solución de los conflictos. Leamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El primer paso: el hermano peca contra mí, y entonces el ofendido, aquí no es tanto de él me ofendió, que venga él. Fíjese que el mejor ejemplo es Dios. En el Antiguo Testamento el Señor cambia por completo. En el Antiguo Testamento el Señor mandaba que el ofensor ofreciera un sacrificio para apaciguar la ira de Dios, para cubrir su pecado, no quitarlo, cubrir su pecado. Pero en el Nuevo Testamento el Señor cambia ese patrón, y el ofendido, que es Él, decide entregar para quitar del ofensor toda la culpa, todo el castigo, todo lo que él merecía. ¿Quién es el ofendido en nuestra relación con Dios? Es Dios. ¿Quién se entregó? Es Él. ¿Para beneficio de quién? De nosotros. Para que nosotros fuésemos perdonados en el sacrificio que Él hizo. Y eso es lo mismo que está diciendo. El Señor nos está diciendo acá: si tu hermano peca contra ti, ve y dile que se acerque a ti para que te pida perdón. No, dice: ve y repréndele estando tú y él solos. Pero fíjese que este reprender no es reclamar. Ese reprender no es: venga hermano, mire,
fíjese que y empieza a reclamarle. No, sino que este reprender es para ganar al hermano. ¿Cómo voy a ganar yo al hermano que me ofendió si yo voy a espetarle duramente y a hablarle rudamente? El objetivo es ganar al hermano. Entonces, este reprender es para ganar al hermano. Entonces dice el Señor, si te oyere en su reprensión, cuando tú le estás hablando, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma contigo aún uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ah, ya, no me hizo caso, e incluso volvió a insultarme, tomó otros 2 hermanos, y nos vamos con 2 hermanos o 3 testigos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Allá está interviniendo la iglesia. Hay 2 posturas. Algunos consideran es que se haga una reunión extraordinaria con la congregación, dicen algunos, y luego entonces poner allí, hermanos, el hermano hizo algo contra mí, yo me acerqué a él, llevé a otros 2 hermanos, pero él no, sigue así, él. Entonces ustedes, ¿qué opinan de la siguiente forma? Y es la que en las asambleas nosotros manejamos, y es la que comúnmente se acepta, la que comúnmente, incluso históricamente, es abocarse a los ancianos y hablarles a ellos para que ellos intervengan, pero sigue el objetivo, que se arregle ganar al hermano. Si oyere a la iglesia, pues ganaste a tu hermano. Ahora, si ni aún a la iglesia oyere, entonces dice, tenle por gentil y publicano. Un gentil era una persona no aceptada en la comunidad judía. Un publicano era una persona que era considerada traidora de la patria. Los publicanos eran los que compraban a los romanos el puesto para cobrar impuestos, para cobrarles impuestos a ellos. Entonces los romanos le ponían una tarifa y ellos podían sacar todo, con tal de que ellos cumplieran la tarifa, no importaba. La cosa es de que ellos tenían que darle al imperio romano su tarifa, y luego lo que ellos sacaran después era un asunto. Por ellos se inventaban impuestos hasta donde ya no. El impuesto por circulación de camello, el impuesto por de todo se inventaban ellos, por libre locomoción por las carreteras, estoy verbalizando, pero se inventaban cualquier cosa ellos. Entonces les dice el Señor, tenlos por pecador. Ellos son pecador. Entonces lo que se está hablando es de la disciplina. Y después nos dice el Señor, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hasta aquí, ¿hay alguna mención de Satanás? Para atar a Satanás, para atar al hombre fuerte, para atar al espíritu de borrachera, de drogadicción, para atar al espíritu de fornicación. No hay ninguna mención. La oveja perdida se perdió por un tropiezo. Oh, claro, Satanás se aprovecha de todas esas debilidades. Eso sí es cierto, pero no fue Satanás quien le fue a poner zancadillas a esta ovejita para que cayera. Se refiere a la disciplina en la iglesia. Cuando los ancianos atan algo con la palabra de Cristo. ¿Se recuerda usted, 1 Corintios 6, el apóstol Pablo dice, reunidos vosotros y mi espíritu, yo al tal ya he juzgado, dice Pablo con la autoridad apostólica, reúnanse ustedes y mi espíritu, es decir, la disposición que yo tengo como apóstol para disciplinar esos casos. Se está refiriendo a la disciplina en la iglesia. Todavía los ancianos, cuando hacen una disciplina, todavía ellos recurren al espíritu de los apóstoles, pero no como espiritistas. Tampoco interpretemos ahí,
sino que ellos recurren a la disposición que tenían los apóstoles como ministerio, la disposición que ellos tenían. ¿Y dónde se encuentra? En la palabra de Dios. Ellos van y buscan cuál fue la falta o el pecado del hermano, fornicación. Entonces buscan qué dice la Biblia sobre la fornicación. Tiene que ser disciplinado. Entonces se disciplina. Entonces ellos recurren a los escritos de los apóstoles. Y una vez más, a eso se está refiriendo. Versículo 19. Entonces, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otro comentario sobre esto. El Señor respalda, porque el Señor dejó a su iglesia, y a su iglesia ha dejado hombres responsables de ellas, que son los ministros. En nuestro caso son los ancianos, en algunos otros lugares son los pastores. Entonces el Señor ha dejado a ellos, pero el Señor va a respaldar, porque cuando dice atado en el cielo, desatado en el cielo, desatado en la tierra, desatado en la tierra, desatado en el cielo, atado en la tierra, lo que está diciendo es que el Señor va a respaldar la disciplina que sus ministros, los líderes de su iglesia, están imponiendo a un infractor, cuando esa disciplina es acorde a la palabra de Dios. Porque también de eso tenemos que tener mucha sabiduría nosotros, y los ancianos deben de tener mucha sabiduría al momento de aplicar disciplina. No se tiene que extralimitar, y nosotros tenemos que saber, conocer la autoridad y reconocer cuando hay autoridad. Los ancianos no pueden regir en cuanto a si se casa con la hermana María o se casa con la hermana Carmelita. No, viene usted, mi hermano, fíjese que no es Carmelita, el Señor me reveló que es Marina. Pero si Marina ni me gusta, hermano, pero es que el Señor me reveló que él no tiene que meterse en eso. Bien, viene usted y dice, es que es Andreina. Cuénteme, la hermana Andreina no la conocemos. ¿Quién es la hermana Andreina? No, lo que pasa es que ella es católica, hermano. Entonces ellos empiezan ya y a intervenir en esos asuntos. Hermano, ten cuidado, mire, y le empiezan a dar consejería y empieza a seguir un proceso, y usted sigue y sigue y sigue y sigue. Está bueno, hay una disciplina para usted, y el Señor respalda esa disciplina ya. El Señor va a respaldar. Cuando los ancianos, conforme a la palabra de Dios, apliquen disciplina acá, el Señor la respalda ya. El Señor nunca se va a ir en contra de sus líderes que apliquen disciplina correctamente. Y dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Encontramos una luz. Si nos ponemos de acuerdo para que el Señor me conceda mi carro, y somos dos, entre los dos vamos a agarrar al Señor y nos vamos a poner en oración. Señor, dale su carro, hermano Eric, y ya con dos de nosotros ya no sabe qué hacer el Señor, y por eso nos lo va a otorgar. ¿Se refiere a eso? Sigamos leyendo. Otra vez os digo, si dos de vosotros estén de acuerdo en la tierra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y estoy en medio de ellos. Ya vieron, entonces ya se nos une otro hermano. Y con tres hermanos ya se hace más fuerte la cosa. Hay hermanos, muchas veces cuando estamos en las reuniones de oración, para consolación, porque es solamente así. Hay veces de que, y eso es cierto, está grabando, no sé quiénes van a oír esto, y nadie habla de su rancho aunque se esté cayendo, dice, pero para vergüenza nuestra, que somos miembros de acá, hay veces de que solo dos, bueno, no hemos llegado a dos, 4, 5, los lunes de semana de oración, solo eches una su vueltecita.
Y muchas veces se levanta el hermano y dice, bueno hermanos, y vamos a iniciar, porque de todos modos habemos más de la promesa. Habemos más de la promesa. Porque como la promesa es donde están 2 o 3 congregados. Escuché a un hermano, tenía problemas en su congregación y de una iglesia local, en realidad eran pocos. Hermanos, dice, pero una iglesia local puede iniciar con 2 o 3 congregados. Ah, vaya, está bueno. La iglesia local se forma por ancianos o pastores u obispos. Obispos, ese, plural. Diáconos. Nunca hay un pastor. No solamente uno, no. Son pastores. Siempre, si busca usted en el Nuevo Testamento, son plural. Diáconos y los santos, la membresía. Pero si solamente hay 3, entonces uno es el anciano, otro es el diácono y otro es el de la membresía. Y cuando vaya a haber una disciplina, hermanos, a lo que se está refiriendo acá no es a cuando nos reunimos solo 2 o 3. Claro está, por otros pasajes de la palabra de Dios sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Nosotros no negamos eso. Nosotros no negamos que el Señor está en medio de nosotros cuando nos reunimos. Por la palabra de Dios, Él preside nuestras reuniones. Él es el centro de nuestra reunión. No son los ángeles, aunque pueden andar por ahí, pero no son ellos. Es el Señor. A lo que se está refiriendo, hermanos, es a los 2 o 3 del versículo 16. Dice, mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Cuando dice 2 o 3 en mi nombre, se está refiriendo a los que están atestiguando, los que son testigos de esa relación que se está buscando recobrar. A eso se está refiriendo. Los ancianos que se reúnen, 2 o 3. Un solo anciano no puede hacer disciplina. Tiene que haber 2 o 3. Entonces, Satanás, nos juntamos 3, pobre Satanás. No se refiere, aquí no ha habido ni una mención a Satanás. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, miramos la pregunta. Y aquí vamos a responder la pregunta, ¿qué fue lo que entendieron ellos? ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor? Y la segunda pregunta, ¿qué fue lo que entendieron ellos? Y miren qué le pregunta Pedro. Señor, ¿cuántas veces, si el contexto y el pasaje del versículo 18 quiere decir atar a Satanás o desatar a Satanás, si eso quiere decir, le preguntó Pedro, Señor, ¿cuántas veces ataré a Satanás? O le preguntó, ¿cuántas veces, si quiere decir desatar, quiere decir desatar bendición? Como dijo un hermano respecto a esa práctica de desatar y atar, cuando dice que es de una mujer, dijo desato bendición. Entonces este hermano dice, estos ya parecen más discípulos de Walter Mercado que discípulos de Cristo. Y sí es cierto. Ahora, si eso se refiere a desatar bendición, entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces desataré bendición sobre tu pueblo? Pero miren qué fue lo que preguntó Pedro. Y es lo que entendió Pedro. Refleja lo que Pedro entendió. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Si el Señor Jesucristo no se hubiese dado a entender, el Señor hubiera reprendido a Pedro. Pedro, no has entendido. No se trata de perdonar, no se trata de reconciliar, no se trata de las caídas, de la ocasión de caer. No se trata de eso, se trata de atar y desatar, Pedro, al demonio. Eso que hubiese dicho el Señor. Pero como no es eso lo que el Señor les quería decir a ellos, lo que el Señor quería que ellos entendieran era lo que Pedro entendió. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? ¿Hasta 7, Señor? Fíjese que Pedro se consideró bastante magnánimo en eso, bastante bueno
hasta 7, Señor, voy a perdonar. Porque los rabinos y ellos, basados en algunos pasajes de los profetas menores, donde dice el Señor que por 2 pecados de Israel y por 3 pecados no los perdonaría. Entonces ellos decían que solamente se podía perdonar hasta 3 veces. Ya a partir de allí ya era demasiado orgulloso que pretendiera perdonar 4 veces. Ya se consideraba bueno, mejor que Dios. Entonces por eso decían ellos 3 veces. Y cuando Pedro le dice hasta 7, Pedro se consideró muy magnánimo. Hoy sí voy a pegar con el Señor. Hoy sí me llevo un 10 con el Señor, pensaría Pedro. Y luego le dice el Señor, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ah, vaya, entonces voy a multiplicar eso y esa cantidad. No, hermanos, esa es una cantidad que el Señor está poniendo como un ejemplo. Pero en realidad no es eso. El Señor quiere que perdonemos indefinidamente. Es eso lo que quiere dar a entender. El Señor lo que quiere que perdonemos indefinidamente. En otros pasajes el Señor dice, y si al día viene a ti pidiéndote perdón, te ofende, y esa misma cantidad al día viene contra ti, 70 veces 7, utilicemos este número, viene a ti arrepentido, perdónale, le dice el Señor. 70 veces 7 al día es una hipérbole. O sea, que lleguemos a ofender y a pedir perdón a tal punto. Pero eso es lo que quiere el Señor. Porque el Señor lo que quiere es que vayamos conformando nuestro carácter, no poner límites, sino que vayamos conformando nuestro carácter al carácter de Él. El Señor no perdonó solo 2 o 3. El Señor ha sido, dice en Romanos 2, su longanimidad, su paciencia nos ha llevado al arrepentimiento. Es lo que nos conduce al arrepentimiento. Y después el Señor, versículo 23 en adelante, cuenta una parábola y les dice de los 2 deudores. Uno debía 700 tantos mil, bastantes mil de dólares, no quetzales, de dólares. Y otro debía 100 quetzales. Uno tenía una deuda impagable y luego le dice, sí, te la perdono. Mira, perdóname, dame tiempo, te lo pagaré. ¿Cuándo le habría de pagar? ¿Cuándo le habría de pagar tantos $1000? Pero el Señor le perdonó. Y dice que este hombre salió y encontró a un su consiervo que le debía sus 10 quetzalitos. Era para su pasaje de ese día. Y pagame, no, pues que solo para mi pasaje. Y todavía de vuelta tengo que pasar comprando algo para mis hijitos allá. Pero pagame. Dice que le ahorcaba y le ahogaba allí. Dice que los demás se dieron cuenta y le dijeron al Señor. Él se enfureció, siervo humano. Toda la gran deuda que no me podías pagar, yo te perdoné. Y tú no pudiste perdonarle esa deuda a tu consiervo. Lo que nos quiere decir el Señor es que nosotros, mis amados hermanos, si hemos recibido el perdón de una deuda tan grande, de la misma forma tenemos que reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial al perdonar también las ofensas que nos hacen. Las ofensas que nos hacen. Alguien dijo en una oportunidad que aquel que no perdona evidencia que no ha recibido perdón. Pasemos al capítulo 16, versículo 19. Dice, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí ya utiliza otra vez la expresión atar en la tierra y desatar en la tierra. Del versículo 1 al 4 tenemos también el contexto. Y dice que quienes se acercaron fueron
los fariseos y los saduceos. Estos eran los enemigos del Señor. No dice que se le acercaron los demonios. Eran los fariseos y los saduceos con un objetivo. ¿Sabe para qué? Para tentarlo. ¿Sabe quiénes fueron los verdaderos enemigos del Señor? Los religiosos, los fariseos y los saduceos. Los demonios, hermanos, el Señor sacaba a los demonios. Él no los ataba, Él los sacaba de una vez de esa persona. Pero contra quien vino el Señor y contra todo, porque a los demonios los iba a descubrir y a evidenciar en la cruenta cruz del Calvario. Allí ellos iban a quedar expuestos, iban a quedar inutilizados, vencidos. En su soberanía el Señor les iba a permitir, pero bajo su control. El Señor siempre ha tenido el control sobre ellos, unos encarcelados y otros acá. Si no entendemos eso, pues el Señor nos lo va a aclarar en aquel día el por qué el Señor lo permitió. Lo cierto es de que el Señor tiene el control de ellos, pero en realidad, ¿contra quiénes se fue el Señor directamente? Dice: ustedes cuídense de la levadura de los fariseos. Ay, como no trajimos pan. Ustedes no han entendido, les dice el Señor, todo lo que comieron, cuánta gente se alimentó, y no un poquito, sino buenas hamburguesas que se comieron esa oportunidad. No se trata de la comida. Y entonces ellos entendieron que les hablaba de la doctrina de ellos, de la enseñanza de ellos. En realidad, lo que en realidad el Señor ataca, hermanos, es la doctrina. 5:12, de ahí mismo, de este mismo contexto. El Señor lo que ataca es la doctrina de ellos. Del 13 al 19, el Señor habla de la doctrina de Él. Está la doctrina falsa de los saduceos y de los fariseos, pero lo más importante es la doctrina de Él. ¿Qué es lo que ellos piensan y los suyos piensan acerca de Él? Porque dependiendo de lo que piensen de Él, así va a ser su eternidad. Y por eso les dice: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces viene Pedro y le dice: nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ese carne y sangre es un hebraísmo para decir no tuviste ninguna influencia humana para llegar a esa revelación, a que se te discorra el velo. No fue ninguna influencia humana. El que nosotros tengamos una opinión de nuestro Señor Jesucristo es por influencia única y bendita del Santo Espíritu de Dios. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Esto lo vamos a analizar más adelante. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A lo que el Señor se estaba refiriendo acá era a la doctrina que Pedro había confesado del Señor. Y yo te daré esas llaves. ¿Para qué sirven unas llaves? Lo lógico, para abrir puertas. Si yo tengo una llave, yo tengo la autoridad para abrir una puerta. Entonces, lo que el Señor le está concediendo a Pedro acá es a Pedro, representativo de los demás discípulos, ya lo vamos a ver, es la autoridad para pregonar la confesión que él hizo. Pedro dijo: nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo te digo, Pedro, tú tienes las llaves. Toma las llaves, es decir, la autoridad. No son llaves físicas, hermanos. No son llaves. Pedro no se encuentra ahí con un montón de llaves para determinar quién entra al reino de los cielos y quién no entra. Si fuese así, es bien fácil de sobornar a Pedro, aunque en su vida ministerial no lo lograron, pero como humano sería fácil entrar entonces al reino de los cielos, y fácil también que se desconchen algunos, porque Pedro también se podía equivocar. No son llaves físicas, se está refiriendo a la autoridad
que el Señor le estaba concediendo a Pedro para que entregara ese mensaje, revelación de Dios, que Dios le había concedido a Pedro. Pedro abrió la puerta del Evangelio y de este Evangelio glorioso, de esa confesión que él hizo en Hechos capítulo 2. Abrió la puerta para los judíos cuando pregonó aquel sermón. Y en Hechos capítulo 10 también Pedro volvió a abrir la puerta. Ahora, Pedro acá es representativo. Todo lo que ates será atado en el cielo. Todo lo que desates acá será desatado. Se está refiriendo a esa autoridad, una vez más, a la disciplina. Pero aquí se está dirigiendo el Señor a Pedro. Pero en Mateo 18 es cualquier discípulo. Son todos los discípulos. Entonces, Pedro aquí está representando a todos los discípulos. Viene una persona a mí. Voy a poner este ejemplo. Viene una persona a mí y me dice: mi esposo cayó en adulterio. ¿Qué hago? Empiezo a atar el demonio de adulterio. Demonio de adulterio, fuera de él. Y te ato, demonio de adulterio. ¿Tendría efecto así? No. Fíjense, hermanos, y les voy a decir esto: el adulterio no es un demonio. El adulterio es una obra de la carne. El adulterio es una obra de la carne. ¿De qué me sirve? Y tantas iglesias el día domingo atamos el demonio del adulterio, atamos la drogadicción, y atamos y atamos y atamos, y viven en ataderas. Y ese mismo domingo en la noche, muchos adúlteros, muchos narcotraficantes, muchos muertos a causa del alcohol. Entonces, ¿en qué momento se desató? ¿En qué momento se desató este fulano? Es más fuerte. ¿En qué momento se desató? Pero imagínense bien esta hermana y me cuenta: mi esposo cayó en adulterio. Y yo le empiezo a hablar a él. ¿Sabes que el adulterio es pecado? El adulterio ofende a Dios. Eres cristiano, pero no estás evidenciando, no estás caminando como cristiano. O examínate a ti mismo si eres cristiano. Y le empiezo a hablar de la palabra de Dios, en la confesión de Pedro. Le empiezo a hablar de lo que el Señor dice, de lo que se establece. Y todo depende del mensaje que nosotros tenemos. Y entonces viene él: ¿te arrepientes? Me arrepiento. Y arrepentido demuestra obras de arrepentimiento. Estuve desatándole. Y él arrepentido volvió al Señor y fue desatado. Pero, ¿qué pasa si él no, sencillamente se va atado el pobre a su pecado? Entonces, lo que el Señor, una vez más, aquí le está dando autoridad a Pedro. Pero Mateo 18 le está dando a todos los discípulos. Entonces todos nosotros los discípulos tenemos esta capacidad de pregonar. Ya vimos allá en 18 que no es atar ni desatar a los demonios. No se trata de eso. En 18 y 19, vamos al 12:29 ahora. Ya con esta vamos a terminar. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Ya vio, hermano Eric? Entonces sí, atar y desatar se refiere a los demonios. De hecho, sí, el hombre fuerte acá sí nos habla de Satanás. Su casa, pues se refiere así a este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Mis amados hermanos, este pasaje es una forma profética de lo que el Señor, sea horas antes, o es decir, días antes, semanas antes o meses antes, pero es una expresión profética
de lo que el Señor habría de hacer con Satanás en la cruenta cruz del Calvario. Él es el único que tiene la autoridad de hacerlo. Pero el atar, acá en el original, por aquí tengo la expresión en griego. El atar es sujetar, es prender, es ligar, es encadenar, pero también es limitar. También es limitar. Entonces viene el Señor y cuando dice acá, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, si se refiere a Satanás, y saquear sus bienes, las almas, si primero no le atan? Es decir, lo limitan. Y esto, mis amados hermanos, es lo que el Señor logró en la cruenta cruz del Calvario. Vayamos a Judas. Y en la cruenta cruz del Calvario, mis amados hermanos, se cumplió esto. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. Allí en la cruenta cruz del Calvario se cumplió esto. Tiempo antes, siglos antes, cuando murió Moisés, dice que Satanás disputaba con el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? La interpretación que normalmente le damos es de que probablemente Satanás quería sacar el cuerpo y presentarlo en algún momento por el pueblo de Israel, y como es idólatra Israel, y no solo Israel, sino el hombre no regenerado, entonces lo iba a presentar y ellos habrían de adorarle. Y entonces el arcángel Miguel disputaba con él. Y entonces no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, no le maldijo, en otras palabras. Mire qué es lo que hacen estos pobres ilusos. Carlos Anacondia se levanta y maldice al demonio territorial. Pero la palabra del Señor dice que aún el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, y lo único que le dijo es: el Señor te reprenda. ¿Y sabe cuándo sucedió eso? Cuando en la cruenta cruz del Calvario el Señor Jesucristo los derrotó y los expuso públicamente y limita su poder. Les puso límite a Satanás. Efesios 1, 20 y 21 dice que el Señor está sobre principados, sobre tronos, sobre potestades, sobre todo señorío. El Señor está sobre ellos. El Señor ya los venció, y públicamente el Señor lo ató, lo limitó, en otras palabras. En Apocalipsis vemos que existe un ángel fuerte, que sí lo ata con cadenas, va y lo manda al abismo. Y él está allí por disposición divina durante un tiempo, 1000 años, y después habría de ser soltado. Después habría de ser soltado para que vaya a engañar a las naciones, pero él no se suelta. Ese lugar, el abismo, no es como el infiernito, aunque se parezcan los nombres, pues no es allá. No se fugó Satanás, lo ató el ángel fuerte por disposición de Dios, pero el arcángel Miguel sí no pudo atarlo, no lo pudo, porque es el Señor quien lo limitó. Una vez limitado, un ángel fuerte lo ató y lo mandó al abismo. Allí estaba él, y luego él va a ser soltado. No se suelta él, va a ser soltado para que engañe a las naciones. Durante ese reino milenial va a engañar a las naciones. Todos ellos se reúnen para la guerra del Armagedón, pero dice la palabra de Dios, para luchar en contra del Cordero y de la santa ciudad. Pero dice la palabra de Dios que usted y yo no vamos a mover ni un dedo, porque fuego sale del cielo para consumirlos a todos ellos. Y después se sienta. Después es arrojado al lago de fuego, donde está el falso profeta y el anticristo. Pero después se sienta el gran trono